Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera unidad de nuestro curso referida a los delitos contra la vida humana. Esta primera unidad tiene dos subunidades. La primera de ellas está referida a los delitos contra la vida humana prenatal y la segunda a los delitos contra la vida humana independiente. Es importante que conozcamos cuándo es que se da esta división a efectos de comprender los contenidos que corresponden a esta unidad. Así, por ejemplo, vamos a preguntarnos inicialmente en qué consiste la vida para el derecho penal a efectos de poder conocer cuál es la extensión en la protección que nos brinda esta rama del derecho. Una aproximación sencilla a la vida puede ser aquella referida al conjunto de componentes biológicos que se pueden encontrar desde la fase celular de la vida hasta que ésta fallece. Si es que nosotros apreciamos lo que tenemos en pantalla, podemos encontrar una breve aproximación a lo que estamos señalando. Así, conforme a las gráficas que se muestran, podemos encontrar que la vida, en un sentido biológico, puede iniciar cuando se produce la fecundación e incluso podemos ver cómo ésta va cambiando con el paso del tiempo hasta formar células mucho más complejas, pasar a anidarse en el vientre de la madre, tener un periodo de embarazo, producirse el nacimiento, pasar hacia las etapas de niñez, adolescencia, adultez y llegar hacia la adultez tardía, donde finalmente la persona fallece. Este recuento de las fases de la vida humana puede a su vez entenderse como aquel componente biológico de la vida. Hemos dado una aproximación de la vida que hace referencia a este transcurso cronológico de lo que espera el ordenamiento jurídico a efectos de comprender la vida humana. Sin embargo, sabemos que esto no siempre se da de la forma aquí señalada. Así, por ejemplo, pueden haber procesos de fecundación que inician in vitro. En el mismo sentido, puede ocurrir que los embarazos se interrumpen o incluso que algunas personas mueren a muy temprana edad o que incluso siendo adultos no llegan a desarrollar todas las capacidades deseadas para su edad. Así, la vida nos ofrece en realidad una serie de problemas que pueden ocurrir desde su inicio hasta el fin y que no están necesariamente determinadas por el componente biológico o cronológico que aquí hemos conversado. Sin embargo, a efectos de la regulación de la legislación peruana en el ámbito penal, podemos identificar ya algunos segmentos de estas etapas del desarrollo biológico de la vida esperada a efectos de poder conocer cuáles son los tipos penales que vamos a tratar en esta primera unidad. Así, por ejemplo, tenemos que es importante preguntarnos cuándo es que se puede iniciar la vida y cuándo es que ésta termina. ¿Y esto por qué? Porque para efectos de la protección que brinda el derecho penal, resulta interesante saber cuándo nos encontraremos, por ejemplo, ante la comisión de un delito de aborto, o cuándo, en cambio, yendo hacia la segunda pregunta, cuándo no es más necesario que el derecho penal proteja la vida. Imaginemos, no podemos matar a un cadáver porque está clarísimo que la persona ya falleció. Por lo que resulta importante conocer o dar respuesta a estas dos interrogantes. ¿Cuándo inicia la vida y cuándo culmina la vida para los propósitos de la protección penal? La primera pregunta de cuándo inicia la vida ha estado sujeta a una serie de cuestionamientos en la legislación peruana. Así, por ejemplo, si recordamos el caso del Tribunal Constitucional peruano referido a la píldora del día siguiente, podremos conocer que se señaló en aquella oportunidad que la vida empezaba con la fecundación y no con la anidación del óvulo ya fecundado en el vientre de la madre. Esto nos sitúa en una posición bastante problemática, que años después la Corte Interamericana, en el caso Artavio Murillo, ha buscado corregir a efectos de señalar que la vida humana prenatal, esto es, aquella que se va a proteger bajo los delitos de aborto, iniciará no con la fecundación, sino con la anidación del óvulo fecundado en el vientre de la madre. De tal manera que todas aquellas actividades que se realizan fuera de este momento de anidación
no serán tratadas como un delito de aborto para efectos penales. Ya veremos que probablemente podamos estar ante la comisión de otras conductas, pero no serán consideradas como aborto. En el mismo sentido, tenemos una pregunta adicional. ¿Cuándo culmina la vida? Conforme a la legislación nacional, la vida culmina con el cese de las funciones mentales y o cerebrales o, en su defecto, el cese de los latidos cardíacos. Por este motivo, será imposible buscar una protección penal como protección a la vida humana independiente cuando ya ésta haya culminado, y es posible que a partir de esa fase puedan disponerse de los órganos. Sin embargo, ocurre una fase importante a destacar en nuestro relato, que es esto último que acabo de precisar, la vida humana independiente. ¿Cuándo inicia la vida humana independiente? Esta va a iniciar con el proceso de nacimiento. Cuando el proceso de nacimiento inicia, ya sabemos que el nacimiento no se da de un momento a otro, sino que el nacimiento implica todo un proceso, el cual inicia con las contracciones por parte de la gestante. Si es que esto se produce, entonces debemos entender que a partir de dicho momento hasta que el bebé llega, pues nos encontramos ya ante el inicio de la protección de la vida humana independiente. Previamente estaremos ante la protección de la vida humana prenatal, también llamada por algunos autores vida humana dependiente. Pero a partir del inicio de las contracciones o del proceso de parto, es que estaremos ante el inicio de la vida humana independiente. Desde este momento hasta el cese de las funciones cerebrales o de los latidos del corazón, estaremos entonces en el ámbito de la protección de la vida humana independiente. ¿Por qué es importante identificar las fases aquí señaladas? Porque la identificación de estos momentos cronológicos nos van a marcar la pauta a efectos de identificar ante qué conductas ilícitas nos encontramos. Así, por ejemplo, todo aquello que ocurra hasta antes de la anidación, esto es, del inicio de la vida humana prenatal, podrán ser alguna afectación al genotipo humano. En el Código Penal peruano contamos con una conducta ilícita que se llama manipulación genética con fines de clonación. No forma parte de la currícula de este curso el poder detenernos en este delito, por lo que habrá que seguir con los siguientes ilícitos. Así, con el inicio de la vida humana prenatal hasta antes del inicio de las contracciones o del proceso de parto, nos encontraremos ante los delitos contra la vida humana prenatal. Es aquí, en este ámbito o en esta fase del desarrollo biológico del ser humano, que estaremos ante los llamados delitos de aborto para el Código Penal peruano. Los delitos de aborto en el Código Penal peruano pueden ser de dos tipos: el delito de aborto con consentimiento y los delitos de aborto sin consentimiento. Nos referimos al consentimiento o sin consentimiento de la gestante. Pueden ocurrir abortos con el consentimiento de la gestante, esto es, porque ella desea que se practique el aborto, o pueden también ocurrir abortos sin su consentimiento. Esto es, ella está en contra de que se le practique un aborto. Ambas conductas se encuentran sancionadas por el Código Penal peruano. Hay algunas excepciones sobre las que nos detendremos a analizar en un siguiente video. En este sentido, desde la fase en la que inicia el proceso de parto hasta el cese de las funciones cerebrales o el cese de los latidos cardíacos, se entenderá que estamos ante la protección de la vida humana independiente. Y en este campo, que es el más amplio, efectos biológicos y cronológicos de la vida del ser humano, podemos identificar otros delitos que también gozan de algún reconocimiento social, como es el caso de los delitos de homicidio simple y homicidios calificados, infanticidios, parricidios, feminicidios, sicariatos, asistencia al suicidio, homicidio piadoso y homicidio culposo, únicamente a efectos de brindar algunos ejemplos de todos aquellos delitos que se encuentran bajo la protección de la vida humana independiente. Para aquellas personas que han estado atentas a este momento de la grabación,
pues pueden identificar que nos encontramos hasta 3 bienes jurídicos diferentes a lo largo de este relato. Por ejemplo, tenemos un bien jurídico que será el genotipo humano, aquel que corresponde al momento anterior a la anidación de la vida en el vientre de la madre, de esta nueva vida en el vientre de la madre. Otro bien jurídico que sí importa para los efectos de este curso será la vida humana prenatal, el cual protege todos los delitos tipificados como abortos, sea que se cuente con el consentimiento de la gestante o sin el mismo. Y finalmente tenemos también el bien jurídico vida humana independiente, conforme al cual se protegen los delitos de homicidio y sus distintas variantes anteriormente anunciadas. Sin embargo, y a pesar de esta breve explicación, corresponde preguntarnos si es que la aproximación a la vida desde un componente biológico es la única que nos interesa para efectos del curso, y si es que además esta es una aproximación real. ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes también deben de saber, la vida no es únicamente la suma de los componentes biológicos, sino que además podemos entender 2 aproximaciones adicionales como parte del concepto de vida. Una de ellas es que la vida también tiene un componente ontológico, el cual es similar a comprender que existe un fundamento único que es la dignidad. Se protege la vida porque entendemos que existe un principio detrás, un principio del ordenamiento jurídico, que será la dignidad de todos los seres humanos. Esto es el valor que tiene cada persona por el solo hecho de ser un ser humano, y que de esta manera el ordenamiento jurídico se encuentra obligado a respetar. Asimismo, tenemos un enfoque en un sentido social, del componente social y del reconocimiento que gozan determinadas realidades en el ámbito de las interacciones con otros individuos. ¿Y esto por qué? Porque existen determinadas realidades que van a tener más valor que otras para efectos de la interacción social. Esto es una aproximación que probablemente no guste a muchos, porque pueden decir que esta aproximación del componente social de alguna forma desmerece los otros 2 componentes, tanto el biológico como el ontológico, sobre todo cuando el ontológico está destinado a otorgar una valoración mínima e intrínseca a todos los seres humanos por igual. No obstante, esta diferenciación en el componente social, esto es, en las interacciones que puedan tener las distintas realidades en la sociedad, se va a ver transmitida en las diferentes clases de penas y cuantías de penas que establece la regulación peruana para la protección de los delitos hasta ahora anunciados. Por ejemplo, si volvemos a nuestra etapa cronológica de desarrollo biológico esperado por parte de la vida humana y entendemos únicamente que la fase que nos importa en este momento reconocer serán aquellas comprendidas desde la anidación del óvulo fecundado en el vientre de la madre hasta el cese de las funciones cerebrales o de los latidos cardíacos, podemos identificar estos 3 componentes, el biológico, ontológico y social, pero que sin embargo el propio tipo penal va a establecer penas distintas dependiendo de si alguno de estos componentes se evidencia en mayor o en menor medida, sobre todo aquella referida al componente social. Por ejemplo, veamos algunos detalles que ofrece la regulación peruana. En el artículo 114 del Código Penal peruano tenemos el delito de autoaborto. Conforme a este tipo penal se señala lo siguiente: la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. Como pueden apreciar, en este delito, donde la protección del bien jurídico es la vida humana prenatal, nos encontramos con una pena pequeña, únicamente que va hasta 2 años, o en su defecto con prestación de servicios comunitarios, penas que tienen en un sentido una entidad lesiva menor a la pena privativa de libertad. Si avanzamos un poco en este margen cronológico, podemos encontrar el artículo 110,
el delito de infanticidio, conforme al cual se señala lo siguiente: la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Como se puede apreciar en este caso, estamos ante un delito que protege la vida humana independiente, porque el tipo penal señala la madre que mata a su hijo durante el parto, es decir, el proceso de nacimiento ya empezó, y es justamente ahí que la madre decide terminar con la vida de su hijo o de su hija. El bien jurídico es protegido de mejor forma conforme lo establece la pena, ya que no estamos únicamente ante un delito que tiene como pena máxima 2 años de pena privativa de libertad, sino que se señala de 1 hasta 4 años. El propio legislador otorga una mayor protección a este estadio de la vida humana independiente, al ser comparada con el delito anterior de la vida humana prenatal. Ya veremos que la legislación, tanto de los delitos de aborto como de los delitos de homicidio y sus variantes, tienen una serie de aspectos adicionales que vale la pena estudiar, pero es importante ir destacando estas diferenciaciones en cuanto a las penas que traducen o permiten apreciar que el componente social es un componente que se toma en cuenta por parte del legislador peruano para poder distinguir las penas que hay entre uno u otro delito en atención al bien jurídico protegido. Dentro de estos detalles, ya para terminar la presente grabación, encontramos, por ejemplo, lo siguiente: el artículo 106, referido al delito de homicidio simple, conforme al cual se señala lo siguiente: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. El artículo 106 ya no está referido únicamente a una etapa inicial de la vida humana independiente, sino que ya hace referencia a lo que ocurre con posterioridad a ella. Nos encontramos ante una persona que ya nació y que probablemente está en la fase de la niñez, de la adolescencia o de la adultez. Y aquí vemos que la pena es cuantitativamente mayor, pues va de 6 a 20 años. No se queda en un estadio de pena de 4 años, como era el caso del infanticidio, ni tampoco de 2 años, como era el supuesto de aborto. Finalmente, veamos un tipo penal adicional, el artículo 112 del Código Penal, el cual establece que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Estamos en un momento de la vida que puede llegar muy tarde en la vida de una persona, esto es cuando es un adulto mayor, o puede ocurrir que estamos ante una fase de la vida humana que, sin llegar a ser un adulto mayor, esto es un adulto medio o un adulto joven, pues ya tiene lamentablemente una situación desvalorada socialmente, como es el caso de una enfermedad incurable, y presenta dolores intolerables como consecuencia de la misma. En estos casos, la norma penal señala que en caso alguien busque matar a esta persona por piedad, es decir, por acabar con esos dolores que aqueja su enfermedad incurable, la pena que corresponderá imponer a esta persona que brinda el auxilio será únicamente no mayor de 3 años. Vemos que entonces el artículo 112 nos brinda una respuesta un tanto diferente para la protección de la vida humana independiente, pero que sin embargo tiene sentido a efectos de tener una pena tan reducida, siempre que pensemos que el componente social puede llevar a desmerecer esta situación y que permite en algún sentido un auxilio por parte de las personas que se encuentran en esta situación. ¿A qué nos importa o a qué nos lleva el cuestionamiento de este primer video? Nos lleva a preguntarnos si es que los componentes identificados para la protección de los bienes jurídicos, vida humana prenatal y vida humana independiente, son los correctos, o si es que acaso deberíamos buscar un replanteamiento o una interpretación diferente para cada uno de estos bienes jurídicos, ellos a efectos de poder tutelar de mejor manera las realidades que tenemos en nuestro país.
Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en un reciente caso ocurrido en Perú como parte del delito de homicidio piadoso, donde, conforme al caso de Ana Estrada, se permitió la inaplicación del artículo 112 al señalar que el componente ontológico, esto es, la dignidad que correspondía a la solicitante, pesaba mucho más que los otros componentes y por lo tanto su nivel de decidir respecto de su propia vida y de la culminación de la misma no tendría por qué estar penado con ningún delito, incluso si es que éste contempla una pena de menor entidad. Los y las invito a reflexionar en estas ideas y ya nos estaremos viendo en nuestra sesión. Gracias.